Hola, hola chicos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren súper bien el día de hoy. El día de hoy precisamente es miércoles, así que vamos a conocer aquellos recursos, aquellas riquezas que tú y yo encontramos en Dios para llegar a nuestra meta gloriosa. El día de ayer escuchaba una predicación donde un énfasis se hacía y por muchos años yo lo había escuchado, pero creo que impactó mi vida, impactó mi mente de una manera diferente, porque era la frase de son recursos del reino de Dios. Y es maravilloso porque precisamente son esos recursos del reino que a mí me sirven para vivir en el reino, para vivir una vida que sea digna de el Dios que tengo, que vaya conforme, que vaya de acuerdo a lo que el Señor ha pedido de mi vida. Son recursos que precisamente me dejan mirar lo frágil que soy, que yo no puedo por mí misma, pero que eso no es para mí un impedimento, porque tengo que recordar que tengo recursos que se me han dado de manera gratuita para que yo pueda tomarlos, pueda echar de ellos mano y entonces empezar a vivir de la manera correcta como el Señor está esperando que yo lo haga. Yo espero que el día de hoy tú y yo podamos agradecer al Señor por estos recursos tan maravillosos, tan inagotables, tan accesibles para cada uno de nosotros, porque precisamente nos ayudan a llegar a esta vida que el Señor desea mirar en ti y en mí. Para el video del día de hoy vamos a estar leyendo dos versículos, vamos a estar ocupando en esta ocasión la Reina Valera 1960 y nos vamos a estar ocupando en la primera carta de Juan, capítulo número 3, vamos a estar ocupando lo que es el versículo número 8 y el versículo número 9. Inició a darle lectura a la palabra del Señor y dice así: el que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Esta parte me impresiona muchísimo, impactó mucho mi corazón porque en muchas ocasiones yo lo había leído, pero aquí abajito te voy a dejar el link que nos lleva a la cuenta de Instagram de las buenas noticias, porque estudiando un poco acerca de la profundidad de estos versículos, me di cuenta que precisamente tú y yo sabemos que al ser seres humanos nosotros sí tenemos una naturaleza pecaminosa que literalmente está ligada a nosotros. No hay nada que pueda cortar este vínculo, no hay nada que pueda cortar con esta unidad cuando hablamos de recursos humanos, cuando hablamos de recursos terrenos que el ser humano solamente puede dar. Pero una vez más tenemos que recordar que los recursos que el Señor nos da no son de esta tierra, no son de este sistema, sino que son eternos, que vienen de su reino y que por lo tanto llegan a ser poderosos y también eficientes para todo lo que nosotros podamos necesitar. Me impresiona porque efectivamente ningún ser humano es perfecto, ningún ser humano es completamente santo, completamente íntegro, intachable. No, porque mientras estemos en esta tierra, estamos dentro de un proceso que es de perfección. Entonces, no es que la santidad sea como, ay, algo inalcanzable, es algo que el Espíritu de Dios nos ayuda a lograr todos los días mientras estamos en esta tierra, para que un día podamos ser presentados, como dice su palabra, como una novia limpia, sin mancha, sin arruga delante del novio, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero es maravilloso porque la palabra de Dios nunca nos va a dejar vivir engañados, nunca nos va a ocultar unas verdades o las va a menospreciar o a tener un poco más bajito. La palabra de Dios siempre va a decir las cosas como son y el día de hoy nos hace saber que efectivamente el pecado literal es algo que nos mantiene esclavizados, algo que nos mantiene unidos a y que nosotros no podemos vencer. Y dice ahí precisamente que todo el que practica el pecado es el diablo. Hay muchos pasajes en donde se nos narra, por ejemplo, esta diferencia entre hijos de Dios, hijos del diablo. Pero es maravilloso porque en medio de ese impedimento, perdón, en medio de esa grande barrera que yo encuentro para que ahora que soy hija de Dios, ahora que yo conozco qué es lo que sí le agrada a Dios, que sí lo que no le agrada a Dios, ¿cómo me puedo yo deshacer de este vínculo que literalmente me tiene atada? ¿Cómo es que yo lo logro? Tengo que recordar que son sus recursos y por eso es que dice la segunda parte del versículo número 8, para esto apareció el Hijo de Dios.
para deshacer las obras del diablo. Me llamaba mucho la atención porque en el original nos habla de desatar. Y cuando estaba estudiando un poquito más, se nos habla de literalmente destruir, de desligar. Entonces, en mí, una vez que soy hecha hija de Dios, una vez que he sido adoptada, una vez que he sido comprada con la sangre de Jesucristo, mi naturaleza pecaminosa no se va, se queda, pero el pecado, después de tener un vínculo tan fuerte, vamos a llamarle así, por años, antes de conocerle, cuando llegó a Cristo, ese vínculo se rompe por completo, ese vínculo se desarma, es completamente destruido. Por eso es que dice el versículo número 9, todo aquel que es nacido de Dios, todo aquel que tiene su genética en Dios, todo aquel que tiene a Dios por Padre, todo aquel que ha sido regenerado en su manera de pensar, que ha sido transformado en su manera de vivir, no practica el pecado. Y también nos da la razón, también nos da el motivo, porque la simiente de Dios, porque la semilla, porque la genética, porque la vida de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Fíjate cómo todo el tiempo a través de la escritura la palabra permanecer se va a estar repitiendo, porque recuerda que a lo largo de toda la historia de la humanidad han habido personas que han dicho yo soy cristiano por moda, por tendencia, por cosas familiares, pero eso no es lo que el Señor busca. Que cuando tú y yo podamos decir yo soy creyente, yo soy cristiano, yo creo en Dios, yo creo en Jesucristo y mi vida lo marca de esa manera, es porque realmente así hay una convicción en nuestro corazón. Pero es maravilloso porque dice que la simiente de Dios, que la semilla de Dios, la vida de Dios permanece en mí. Es decir, yo soy la que toma la decisión de llenarme de la vida de Dios a través de la escritura, a través de los tiempos de oración, a través de una comunión con el Espíritu Santo, con el Padre, con el Hijo. Y recuerda, creo que en algún momento ya lo había comentado en alguno de los videos, no recuerdo sinceramente en cuál, pero cuando estuve estudiando un poco hace mucho tiempo atrás acerca de la oración, en la palabra del original se nos habla de que es un intercambio, que es que yo soy seducida por los intereses, los sueños de Dios y entonces hago un intercambio. Esta parte no solamente de la oración es, bueno, cuéntale a Dios cómo te sientes. Es válido, por supuesto, pero no lo es todo. Llega un momento en el que yo le presento al Señor mis planes, mis sueños, mis deseos, lo que yo realmente quiero hacer, lo que quiero lograr, pero tengo que recordar que es un intercambio donde soy convencida, soy persuadida para decirle, Señor, estos son mis planes, y el Señor me dice, pero estos son los míos. Entonces yo a un intercambio le entrego mis planes tan terrenos, tan cortos de entendimiento y recibo entonces los suyos. Mientras yo permanezca de esta manera, su simiente también permanece en mí y entonces eso me va a llevar una vida, valga la redundancia, completamente limpia, completamente íntegra, en santidad, en pureza delante del Señor. Recuerda que por mucho tiempo en nuestra mente se ha, creo yo, impregnado esta frase de es imposible, es muy difícil, pero el día de hoy descubrimos que no, nunca, jamás en la vida se nos va a pedir a nosotros que nos esforcemos en nuestros propios recursos, en nuestras propias fuerzas para lograrlo. Siempre el Señor, el Espíritu de Dios nos va a estar señalando a decir, tienes recursos del reino que te van a que te van a ayudar a lograr esta meta. Vivir en santidad no es complicado, no es inalcanzable, al contrario, está a nuestro alcance para que entonces tú y yo ya no pequemos más, ni siquiera en nuestro pensamiento, en las intenciones, en los sentimientos, en nada. Es un proceso, pero tenemos de la mano a aquel que es santo, aquel que nos ayuda, aquel que es confiable. Y yo deseo que el día de hoy este precioso recurso, esta preciosa riqueza de la simiente de Dios en ti, de esta semilla, de esta vida que solamente Dios puede poner en nuestro corazón, sea aquello que tú y yo podamos anhelar todos los días de nuestras vidas, con el fin de decirle al Señor, como tú eres santo, así también soy yo. No en mis fuerzas, no en mi voluntad, no en mi mucho esfuerzo, sino solamente en tu espíritu que me habita, que me corrige, que me instruye, que me guía, que me direcciona cuando yo me voy a perder o me voy a desviar. Pero es maravilloso porque solamente en Él lo encontramos. Precioso es nuestro Dios que nos llena de recursos, de riquezas, no de esta tierra ya veíamos, sino del cielo. Esto es todo por el video del día de hoy, chicos. Espero que sea de bendición para cada uno de ustedes.
Recuerden que también aquí abajito les voy a dejar el link hacia una alabanza que nos hable de este precioso tema, que nos haga también, por supuesto, una invitación para acercarnos a la presencia del Señor, reconocer nuestra fragilidad, pero reconocer también su poder y su fortaleza en medio de nuestras vidas. Y bueno, yo me despido sin antes recordarles que primeramente Dios, nos vemos por aquí el día viernes para mirar una unión perfecta una vez más en la buena noticia y en este precioso recurso directamente del cielo. Bye.